Listo, chicas, buenas tardes. Vamos a iniciar este conversatorio sobre ecofeminismo. Mi nombre es Laura Córdoba y junto con mi compañera Libertad Ruiz les estaremos hablando de esta rama. Vamos a iniciar con Libertad, que les dejará un link en la descripción y ustedes van a llenar como contestar una pregunta de una pequeña dinámica. Hola chicas, ¿cómo están? Pues la verdad es un poco lamentable no poder verlas a todas y que no nos podamos presentar porque si nos presentamos nos demoramos como una hora. Pero pues me presento ya, así como me presentó mi compañera, mi nombre es Libertad Ruiz. Nosotras dos pues en Solecer somos unas de las que más hablamos sobre el ecofeminismo, estamos en constante aprendimiento sobre este. Recuerden que la idea es que obviamente nosotros les vamos a contar un poquitico sobre lo que significa, algunos datos importantes, mujeres, etc. Pero pues cualquier pregunta, cualquier aporte, cualquier texto, cualquier video, cualquier libro, todo lo que quieran preguntarnos o aportar también al conversatorio, están súper abiertas a hacerlo. Me alegra muchísimo que seamos tantas personas, en serio me parece muy feliz. Entonces, pues voy a empezar mandándoles este pequeño link como para conocer un poquitico de lo que todas pensamos en conjunto sobre el ecofeminismo. Y la idea es que ustedes lo respondan como con una o dos palabras, como sobre qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando les dicen ecofeminismo. ¿Listo? Me dicen si ya pueden entrar, si tienen algún problema. Listo, chicas, ya algunas están diciendo por el chat que ya pudieron entrar, algunas contestaron, entonces mi compañera Libertad les va a compartir la pantalla para que vayan viendo como pues las respuestas de la dinámica. Listo, perdón, es que se me estaba demorando en compartir la pantalla. Entonces hay varias respuestas súper interesantes. Si quieren que les confiese, la primera vez que hicimos este conversatorio, que fue hace como unos 3, 4 meses, muchas chicas se quedaron así como, no tengo ni idea, no sé, no respondían, no decían nada. Y esta primera acercamiento que tuvimos no fue tan, o sea, como tan, no nos dieron tantas respuestas como ustedes. Aquí hay muchas y realmente muestra que ya existe como un poco de conocimiento de parte de ustedes sobre lo que es el ecofeminismo, hablando, sí, menciona la sostenibilidad, la vía, o sea, la explotación de la naturaleza. Yo creo que lo dicen no porque el ecofeminismo esté a favor, sino que trabaja en contra de eso, el ambiente y la ecología, paz, veganismo, el medio ambiente, eh, el medio ambiente, la relación con también querer preservar el medio ambiente, muy bien, eso está mejor. Intersección entre la lucha a favor de los derechos de las mujeres y el cuidado del medio ambiente, súper bien, creo que es como una respuesta un poco concreta a lo que es el ecofeminismo, el antiespecismo y la emancipación. ¿Qué sería emancipación de qué? Esa es una buena pregunta que si la persona que lo puso quiere responder, sería cool que prendiera el micrófono y que lo dijera de una. Si no, no importa. Eh, También dice que piensan que es una manera de relacionar tres o dos luchas, por un lado la de la mujer y el feminismo y de otro lado por la del medio ambiente. Aquí yo diría dos luchas, creo que el feminismo y la mujer, aunque obviamente no son sinónimos, son pues casi lo mismo. Eh,
Bueno, había una respuesta por acá que me había gustado mucho, que era como, mira, bueno, yo soy de Ecuador y en donde hay gran biodiversidad que se ha visto vulnerada en todos los aspectos. Para mí el ecofeminismo tiene como objetivo la preservación del medio ambiente y va en contra de la explotación destructiva de la naturaleza, súper bien. Sería cool que ahorita cuando terminemos la charla también, si están desde diferentes ciudades, desde diferentes países, nos contaran un poco de cómo ustedes ven esta explotación a la tierra y a la mujer dentro de sus diferentes sectores para poder también conocer esas diferentes perspectivas de todos los tipos. Nosotras pues aquí estamos hablándoles desde Ibagué, desde nuestra visión del mundo, entonces pues compartirla aquí sería genial. Pues no, pues a mí me parece que esto está súper chévere. Tienen, o sea, realmente todas las respuestas están geniales. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Esto es una respuesta súper completa porque, bueno, ahorita lo vamos a hablar, pero si nos han dado cuenta muchas veces, creemos que la naturaleza es algo que está afuera, que es ajeno al ser humano, que es ajeno a nosotras, y realmente somos parte de la naturaleza, ¿sí? Los humanos, los seres humanos, los animales, que también hacemos parte de, seres humanos hacemos parte de los animales, los bichos, los hongos, las hojas, las plantas, las orquídeas, todos, etc., hacen parte de la misma naturaleza. Entonces, realmente todo lo que tenga que ver con la naturaleza es una respuesta completamente completa. Liber, Liber ya Dime. contestó en el chat la chica de que Súper. estudió emancipación. Léelo. Bueno, listo, déjame leer el chat por aquí. Dice, yo puse emancipación de todas las especies, la emancipación del sistema patriarcal incluye exterminar el capitalismo que nos vende la producción y el adorno de animales, la tierra y en general la naturaleza. Genial. Está súper chévere. Un poco anarca también. Bueno, pues si quieren, o sea, ya leyendo todas las preguntas, ¿les parece que empecemos de una vez a hablar sobre el ecofeminismo? Genial. Muy chévere, muy chévere. No, a mí también me encanta el ecofeminismo, aquí voy súper de la mano contigo. Y con todas las anarcofeministas y ecofeministas y con todas las feministas. Bueno, ¿les parece si empezamos ya con esto? ¿Hay alguna pregunta que tengan que hacer antes, algún aporte, explicar su respuesta o algo? Bueno, pues entonces empecemos. Sí, se escucha mucho ruido en este lado, me dice, y me meto desde otro lugar con el micrófono, ¿listo? Mientras tanto voy a dejar el micrófono prendido. Bueno, esa respuesta la vamos a contestar después, ¿listo? Mientras vamos hablando. Pero gracias. Con esa pregunta, perdón. Entonces, sacamos el ecofeminismo. Está la cosita. Bueno, pues digamos que una forma de explicar el ecofeminismo de una forma muy rápida es que es una corriente o una rama o enfoque. Aquí realmente es más como desde la interpretación feminista que se le hace a lo que son las ramas, enfoques o corrientes del feminismo. Cualquier palabra puede ser utilizada. Que relaciona la explotación de la tierra con la explotación de la mujer. Entonces, digamos que aquí nosotras podemos analizar que hay una relación grande entre la explotación de la tierra y la explotación de la mujer, y esto tiene que ver un poquitico sobre lo que es el capitalismo y, y cómo este, a partir del patriarcado, también ha explotado a la tierra con el fin de ganar recursos de la misma forma en la que ha explotado a la mujer. Liber, Entonces, dime. espera, es que creo que no están grabando y había unas chicas encargadas de grabar. Sí. Ok, ok. Listo. Entonces continúo yo con la raíz del término. Liber, Sí. para que muevas eso. La raíz del término. Este fue utilizado por primera vez por una mujer que era francesa, François Dubon, a finales de los 70. Ella aseguraba que el patriarcado como que se adueña del potencial reproductivo de la mujer, explotándolo al igual que lo hace con el recurso natural. Entonces, como que de ahí viene ese término ecofeminismo utilizado por ella.
Bueno, aquí vamos a hablar un poquitico sobre en qué época nos situamos. Entonces vamos a imaginarnos en este momento que estamos en los 70s, en la época de los hippies, vamos a decir las hippies, ¿sí? Porque muchas veces entonces al decir los hippies lo primero que nos imaginamos, no sé, yo me imagino a John Lennon, no sé por qué, o alguna figura masculina hippie, ¿sí? Y realmente el movimiento hippie, el movimiento ecologista, fue creado por las mujeres y ha sido mayormente expuesto por las mujeres, ¿sí? Y esto realmente es algo muy loco porque muchos ecofeministas dicen que esta labor del cuidado que nos han impuesto por tanto tiempo se ha vuelto tan importante como que este cuidado ha sido mucho más allá de que cuidamos a nuestros hijos, abuelas, abuelas de nuestros esposos, esposos, esposas, etc., sino que se ha ido a que también necesitamos cuidar al medio ambiente. Y por eso este movimiento ha sido principalmente de nosotros y es algo que siento que con todo el amor tenemos que reconocer como un logro histórico de las mujeres, el hecho de querer preservar la tierra. ¿Por qué nace? Pues, aquí vemos que llegamos a la bomba atómica, a la bomba atómica que atacó Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Y esta pues ya sabemos que este tipo de bombas, bombas nucleares, eh, todos los tipos de bombas, todas las guerras realmente tienen una afectación directa al medio ambiente, ¿sí? Entonces es claramente que estas bombas, su afectación al medio ambiente es tan grande, ¿sí? Que termina dejando un riesgo en la Tierra a un largo plazo, ¿sí? Así como todas las guerras, hablemos un poquitico de lo que ha hecho la guerra en Colombia, ¿sí? Solo con la tierra, ¿sí? Cuántos árboles ha tenido que quitar, cuántos ríos ha contaminado, ¿sí? Cuántos, cuántos, cuántos animales también ha masacrado y a cuántas mujeres y personas ha torturado, ¿sí? Entonces, esto es algo que va muy de la mano en el ecofeminismo, en el movimiento ecológico, y es estar súper en contra de las guerras, ¿sí? Porque la guerra es un sinónimo de explotación al medio ambiente, ¿sí? Porque una de las razones por las que también entramos en guerra es porque queremos dominar un medio, una tierra, ¿sí? Porque tiene mejores recursos para explotar, porque tiene mejores recursos donde podemos cavar y porque tiene mejores mujeres para violar. Entonces, digamos que de aquí, del movimiento hippie feminista mujeres y de estas características en Estados Unidos nace el ecofeminismo. Bueno, chicas, ahora continuaré hablándoles de unos referentes, bueno, unas referentes como ecofeministas. La primera de ellas es Alicia Puleo. Ella es filósofa feminista española, además de eso es catedrática de la Universidad, perdón, sí, de la Universidad de Valladolid, es catedrática de Filosofía Moral y Política. Ella ha destacado en el desarrollo del pensamiento ecofeminista y además de eso tiene como publicaciones de esta rama, es decir, como libros o documentales o bueno, diferentes cosas y una de ellas es Ecofeminismo para un mundo posible y claves de ecofeminismo. La segunda es una bastante conocida que es Vandana Shiva. Ella es de India y es doctora en ciencias físicas. En realidad es una de las más prestigiosas ecologistas y es la que ha hablado bastante de esta rama del ecofeminismo. Es una filósofa de la ciencia y pues involucra la lucha contra el neoliberalismo y la defensa de los derechos de los pueblos. Obviamente sostiene un compromiso como incondicional con las mujeres y la especie, además de eso con la tierra y pues con la madre naturaleza de nuestras raíces. Bueno, chicas, entonces aquí vamos a hablar vamos a seguir con lo que estábamos hablando ahorita, y es entonces, a ver, no se ve muy bien, pero entonces digamos que la idea económica de cómo se mueve la Tierra según el capitalismo es que tiene una línea recta, ¿sí? Aquí no me quedo muy recta, la verdad no sé mucho de utilizar estas cosas aquí en Canva, pero digamos que el capitalismo cree que la explotación de la tierra y de la mujer o sea, es así, que la producción de la tierra tiene que ser lineal y tiene que ser ascendente cada vez más. Así por eso siempre estamos pidiendo más comida, siempre estamos buscando cómo vamos a comer más, cómo vamos a tomar más agua, cómo vamos a conseguir estos bienes y servicios mucho más, ¿sí? Y si vemos la tierra tiene este movimiento,
¿sí? La tierra sube y baja, sube y baja, su producción realmente no es lineal, es un poco más de curva, ¿sí? Por eso entonces las fresas están en un momento del año, por eso las piñas están en un momento del año, por eso las mujeres tenemos bebés en un momento del año, ¿sí? O sea, todo. Toda la producción de todos los seres en la Tierra tienen sus propios tiempos y espacios. Y lo que ha hecho el capitalismo es quitarnos todos estos tiempos y espacios y ha hecho que eh, todo tenga que ser muy rápido y cada vez más rápido. ¿Y esto qué ha generado? Que la ciencia, tanto la ciencia como la política, como las guerras y como todo lo que tiene que ver con esto, se vaya a favor del capitalismo y vaya moviendo a ver cómo carajos vamos a empezar a hacer las cosas más rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dicen las ecofeministas actuales? Y es que... Eh, y es que entonces hay que pensarse en unos límites, ¿sí? Estos límites son tanto en la tierra como en la vida humana. En este momento en el trabajo, en ese momento no, digamos que en este momento, desde un poco la época feudal hasta ahorita, un poco después de la época feudal, hasta ahorita, la explotación al trabajador ha sido completamente lineal y cada vez va más. Entonces vamos quitando esos límites que antes teníamos, ¿sí? Entonces, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para dormir, tenemos tiempo para comer cierto tipo de cosas. En invierno, digamos en Europa, ¿no? En invierno comemos esto, en verano comemos esto, en esto comemos esto, ¿sí? Cuando sale esta cosecha, pues entonces comemos esto, si no salió, entonces nos pensamos y nos hacemos, no sé, un sancocho, porque no hay nada más, ¿sí? Y entonces vamos pegándonos a la producción de la tierra y vamos aceptando esos límites que tanto la tierra como nosotros y nosotras tenemos. Y el capitalismo no tiene esos límites, ¿sí? Busca todo para quitarlos, tanto en la vida humana como en la tierra. ¿Cuáles son otro de los límites que también tenemos cuáles? Aquí va otra cosa y es el trabajo, que según, si aquí leemos un poquitico del trabajo de Silvia Federici, dice que después de la época feudal, aquí no sé si alguna quiere entrar a discutir, porque yo ahorita leyendo otra vez sobre esto, me di cuenta que el ecofeminismo en algunos textos dice que el trabajo reproductor se separó del trabajo productor, ¿sí? Y lo que dice un poco Silvia Federici, que me apego más a esa idea, es que después de que se acabara la época feudal y empezáramos a adentrarnos en este capitalismo, anticapitalismo, sino antes capitalismo y capitalismo, se hace una unión entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, lo que genera que la reproducción de la mujer haga parte del trabajo reproductivo, del trabajo productivo, ¿sí? Entonces nosotras producimos ¿para qué? Para buscar mejores, para dar más trabajadores al mundo capital, para darle, para darle, para darle más guerreros a la guerra, para, sí, para ofrecer a todos, o sea, terminamos sacando de nuestros cuerpos como máquinas a las personas que van a servir a ese sistema capitalista. Y entre más rápido lo podamos hacer, mejor, ¿sí? Entonces, digamos que esto es otra de las cosas que también plantea el feminismo, y es que nos hemos vuelto parte, las mujeres, del trabajo reproductivo. Perdóname, la pasé sin culpa. Otra cosa es que dentro de esta cosa de que nos hemos vuelto parte del trabajo reproductivo, es que, ay, se me fue la palabra por pasar esto. Ay, no mentiras, sigamos y ya les sigo con la cosa porque si no, no sé cuánto tiempo voy a quedarme acá, lo siento. Puedo decir una cosa que, pues, no sé. Al decir que las mujeres estamos dentro del sistema productivo, ¿no sería más bien las personas gestantes y las personas con útero haciendo parte a la comunidad trans y la comunidad, bueno, también a la comunidad trans? Porque teniendo en cuenta que las personas trans, las personas no binarias, también pueden producir bebés, gestar, gestar. Entonces, más que todo, las personas gestantes y con útero de este sistema, no solo las mujeres, porque pues también hay que ser incluyentes. No sé si esté bien, pero pues no sé.
Pues No, cuando no se te... dice que son, pues así, mujeres, es como tal porque somos la mayoría, ¿sí me entiendes? Entonces se usa ese término general para no Sí, hacer borrado. sí, digamos que obviamente hay que pensar en que en este momento de la historia, eh, pues claramente hay personas que no se consideran dentro de los parámetros sociales de lo que es el género femenino, ¿sí? Y pasan a el no binarismo o a lo masculino, al concepto de lo que es lo masculino en la sociedad. Entonces, pues, sí se han metido estas nuevas palabras de las personas gestantes y personas menstruantes, pero digamos, yo no estoy muy de acuerdo con eso, no porque no estoy de acuerdo con que las personas que no estén ligadas a estos parámetros sociales de lo que es el género masculino y femenino deban existir, ¿sí? Porque también estoy completamente en contra de toda esta concepción del género, pero también me gustaría que dentro de ese discurso no se invisibilizara a la mujer, porque siento que es muy importante mencionar que esta palabra de mujer, las mujeres que se embarazan y todo lo que tiene que ver con eso también tiene una historia de violencia que tiene que ser reconocida y tal vez el hecho de borrar esta palabra del sistema, ¿sí? Y empezar a meternos como personas gestantes y menstruantes, podría olvidar o invisibilizar un poco lo que ya venimos luchando desde hace un tiempo de las violencias contra nosotras. O digamos, eso lo pienso yo. Por eso no utilizo esta palabra Perdón. antes. Dime. Me gustaría también opinar, entonces como no tenía la opción para levantar la mano, entonces igualmente te dejo seguir hablando, simplemente como para decir que también quería opinar. Dale, dale. Sigue, sigue. No, pero no quieres opinar ya. No, termina y después hablo yo. No. Realmente, o sea, yo lo que quiero terminar aquí es que yo no, por ahora no estoy de acuerdo en utilizar las palabras personas gestantes y menstruantes, porque siento que termina invisibilizando un poco a las mujeres. Obviamente tampoco quiero caer en un discurso que sea transfóbico, ¿sí? Porque tampoco quiero invisibilizar a las otras diversidades, pero pues por ahora, en esta parte de mi feminismo y de mi deconstrucción, a partir de mis ideales, seguiré llamando mujeres a las... Bueno, lo que yo quería decir, para iniciar ante todo, tengo 15 años para que no se la vayan a hallar, igualmente sigo aprendiendo nuevas cosas. Mm, y para que no me tiren tan duro ante todo, pero bueno, lo que yo quiero decir es que podríamos utilizar para que no se excluya a las que puedan quedar en embarazo, porque realmente la mayoría de las personas que quedan en embarazo son mujeres y no la vamos a invisibilizar porque siempre han sido invisibilizadas en ese trabajo. Entonces, para que sea más cómodo, pueden utilizar mujeres que se embarazan y personas gestantes, pues si quieren. Yo en mi caso utilizo ambas, si mi discurso ya va más allá de mis redes. Sí, me parece. Qué pena, yo puedo Qué o como pena. terminar, Edna. Dale, dale. Bueno, con respecto a lo que decía, ay, sí me olvidó tu nombre, Libertad, ¿sí? Sí. Pues yo realmente sí estoy muy de acuerdo contigo porque pues yo personalmente también uso pues como la manera de decir mujeres y personas gestantes, pero creo que como en la realidad o como en el sitio histórico en el que se estaba parando Libertad también debemos de tener en cuenta de que hace muchos años pues simplemente las mujeres las que caíamos sin querer queriendo, caíamos en este producto de ser personas que a lo que íbamos y en la charla en la que estábamos, si éramos nosotras las que gestábamos y antes estaban mujeres de a 8 o 14 hijos, que sí siempre estaban,
lo que decía Libertad, para la guerra o para alimentar el capitalismo. Entonces siento que en el contexto histórico en el que estaba hablando Libertad, sí es como muy necesario especificar que éramos las mujeres, claramente seguir siendo pues muy incluyentes, pero sí era necesario como especificar que éramos nosotras las mujeres las que en ese momento estábamos en el proceso gestante, pues a lo que íbamos en el tema de que pues con nuestra gestación como que alimentábamos o prestábamos las personas que salían de nuestras cuerpos para el capitalismo. Eso era todo, gracias. Chicas, está muy interesante como lo que dicen de todo esto y los aportes son muy buenos. Si les llama mucho la atención, pronto vamos a tener una charla de feminismo radical, vamos a tener un conversatorio que digo, después vamos a tener una charla de transfeminismo y luego vamos a tener un conversatorio de abolicionismo. Entonces siento que eso lo podríamos hablar ahí para no perder tanto el hilo de ahorita lo que estamos hablando del ecofeminismo. Pero igualmente, muchísimas gracias por sus aportes, la verdad nos gustan mucho. Entonces, para seguir con el tema. No, la verdad, genial. Antes yo quería decir una cosa, es que una niña preguntó algo en el chat y de hecho no alcancé a leer mucho lo que le respondieron. Ella decía que si los hombres pueden ser parte del ecofeminismo y la respuesta es no, de hecho el movimiento feminista es de mujeres y para mujeres. Los hombres, pues este término de aliados ni siquiera va. Los hombres pueden ser profeministas, creo que una de las niñas decía que pueden ser de hecho profeministas, pero el ecofeminismo es un movimiento feminista. Entonces, pues, ¿por qué no pueden los hombres hacer parte del feminismo? Y eso, digamos que es una respuesta corta para pues, darle como un referente a las chicas, y es, los hombres no pueden ser parte de una rama del feminismo o del feminismo como tal, puesto que ellos no han sentido la opresión de ser mujeres. Ellos pueden apoyar a las mujeres feministas en su lucha, digamos, ser profeministas, lo que decían en la charla de masculinidades, pero no estar dentro de esta lucha porque no la han sentido. Sí, Muchas y si gracias. quieren pueden buscar en este momento, o sea, cuando termine la charla, el conversatorio, en la charla en YouTube que tuvimos sobre nuevas masculinidades, en las cuales pues ellos daban también su perspectiva sobre lo que significa el feminismo para la masculinidad nueva, para los hombres, todo esto, la posición de ellos, y termina en un análisis bastante interesante, que si quieren pueden ir allá a escucharlo. ¿Alguna otra intervención? ¿O puedo seguir hablando sobre la reproducción del trabajo en casa? Ok. Entonces ya me acordé de la palabra que me faltaba y era que a partir, o sea, después de todo esto, la mujer en este capitalismo ha dado un papel súper importante que lo hemos peleado las mujeres por mucho tiempo y lo seguimos peleando, y es el hecho del cuidado, ¿sí? Entonces, el trabajo de la mujer, además de parir, ¿sí? Y aquí vamos un poquitico a hablar de la revolución industrial o la revolución francesa, pero entonces, ¿qué pasaba en estos momentos cuando las mujeres vivían en espacios demasiado pobres y les tocaba salir a trabajar, pero al mismo tiempo tenían que tener hijos, pero al mismo tiempo, ¿sí? Tenían que cuidar de su embarazo trabajando, tenían que cuidar de ellas mismas, tenían que hacerle la comida a su esposo, tenían que cuidar a sus otros hijos, tenían que cuidar a la abuela de su esposo, a la mamá de su esposo, a las hijas de su esposo, a su familia también, y estar en una labor de cuidado constante, ¿sí? Porque la mamá, ¿sí? La nueva mamá de la familia era la que se encargaba del cuidado de la familia. Y esto, en el capitalismo, en la historia del ser humano, ha dado un papel tan importante porque la mujer le ha aportado salud mental a las personas, le ha aportado ayuda a la salud de las personas, ha aportado limpieza y trabajo en casa que no ha sido remunerado, y ha aportado la comida de los hombres que van a producir y la comida de ellas mismas cuando van a producir y de sus hijos, y ha aportado el sistema reproductivo, que es el sistema productivo. Entonces, digamos que todo este trabajo, ¿sí? Que las mujeres nos hemos vuelto parte de esta maquinaria del sistema capitalismo con nuestras cuerpos, no ha sido remunerado, así como la labor de la tierra tampoco ha sido remunerada. ¿Por qué digo esto? Hemos sacado oro, plata, minas, pan no, yuca, zanahorias, lentejas, y saque de la tierra, ¿sí? Pero nunca realmente devolvemos todo lo que sacamos, ¿sí? Entonces, en el ecofeminismo se dice que esta misma relación de que no existe un trabajo remunerado para la mujer en algo que es, o sea, súper importante para que siga existiendo el capitalismo, tampoco existe un trabajo remunerado a la tierra, que es lo que también mantiene el capitalismo.
Listo, bueno, ya que Liber hizo como ese paralelo de capitalismo y tierra, bueno, como esa relación más bien. Debo decir también que el ecofeminismo está orientado precisamente a perspectivas políticas más sociales derivadas del feminismo marxista, que ese es otro conversatorio que tendremos. Lo que hace esto es criticar el modelo como dominante, el modelo económico dominante, y pues reconoce a las mujeres y a la naturaleza que tienen una opresión que tiene como una misma raíz, en este caso que es una estructura de poder. Por ejemplo, patriarcal, pues obviamente la estructura de poder vendría en el hombre y capitalista, pues en el capital. Entonces lo que hace como que es el ecofeminismo derive del feminismo marxista es debido a lo que explicaba Liber, la relación que tiene el capital con la explotación de la tierra. Además de eso, también debo decir que, bueno, Liber, si quieres cambiar la diapositiva para que ellas como que vayan en el hilo, porfa. Algunas feministas de esta época o algunas feministas a lo largo del tiempo han apoyado esta rama de la mano de la filosofía marxista. ¿Qué es la filosofía marxista? Porque creo que a veces se entra como en esa discusión, porque pues a veces se dice que el marxismo, que el comunismo, que una cosa, el marxismo como tal es una filosofía que corresponde a una serie de ideas políticas socioeconómicas que nos permiten a nosotros analizar y criticar el capitalismo, de la manera que, digamos, lo hacía Liber, hablándonos de la tierra, del capital y de la explotación que se daba debido a que como que necesitaban el capital, entonces explotaban la tierra. Disculpen, yo tengo una pregunta. Respecto a la aclaración que hacía Laura, no sé si se puede entender también al feminismo marxista, perdón, como también un tipo de socialismo, relacionándolo, por ejemplo, al marxismo leninista, más allá de, digamos, la escala de la filosofía. Sara, la verdad no te puedo escuchar, tenías un poquito de interferencia, no sé si solo yo, o sea, no se te escuchaba bien. Entonces, Sí, si me puedes repetir o... al final no te escuché y no entendí lo que dijiste, sorry. Disculpan, ¿me escuchan bien? Es que tampoco quiero hacer mucho énfasis porque siento que me estoy saliendo más para el lado del marxismo. Tranquilo, Entonces, nosotras tampoco queríamos. ok, Estaba si la filosofía marxista, más allá del feminismo marxista, se puede entender más como una corriente del socialismo, poniéndolo de ejemplo con el marxismo-leninismo, que como tal, la primera parte que sería la rama filosófica. No sé si mejor esperamos al conversatorio marxista, perdón. Pues, o sea, sí entiendo a lo que te refieres, como tal, de la filosofía marxista salen todos estos diferentes tipos de corrientes, ya vienes a ser lo que es el socialismo, ya podemos hablar de comunismo, podemos hablar de un socialismo maoísta, un socialismo leninista, hay diferentes tipos de verlo, entonces es como que siento que se relaciona mucho con el ecofeminismo, que es bastante importante. Sí, claro, lo que dice Alejandra. Es muy importante por lo que habla de todo esto, de cómo nosotros trabajamos la tierra y así, de dejar de poner la economía por encima de la tierra y de las personas. Entonces, por eso se va mucho por ahí también, bastante importante, siento yo. Hola, buenas noches. Perdón, es que quería hacer una pregunta, no sé si hay tiempo. Sí, dale. Ok, es que me causó un poco de conflicto lo que dijo la compañera sobre que dentro del capitalismo la fuente de opresión es el capital y pues el patriarcado del hombre, ¿no? Pero yo creo que es una afirmación un poco peligrosa de hacer, ¿no? Porque, bueno, no sé, tengo como mis reservas al respecto, pero a propósito de ese comentario, pues yo quería preguntar dos cosas. La primera es, desde el ecofeminismo, ¿cuál se teoriza que es la fuente de la opresión, ¿no? Tanto como de la mujer como de la madre tierra y bueno, de la tierra en general? Y también cuál es el sujeto político que entra desde este feminismo, que de hecho ahorita leí un comentario que decía que cuál era su posición con respecto a las mujeres trans, ¿no? Entonces me causa un poco de curiosidad eso y quería saber si me lo podían responder. Ya. Bueno, para responder lo de las supresiones, es que aquí es muy, o sea, yo siento que aquí terminan muchas corrientes feministas en lo mismo, y es, hablemos del inicio del patriarcado. Hay varios textos, como la creación de la familia, el capital y el Estado, o el Calibán de la Bruja,
que nos plantean que cuando hablamos de la creación del patriarcado estamos hablando también contemporáneamente de la creación del capitalismo. ¿Por qué pasa esto? Hay algunos estudios que dicen que antes, también no sé si ustedes vieron que las mujeres casaban en Perú, en algunas regiones de Perú, muchísimos años. Lo que dicen es que antes existían ciertos tipos de familia en los cuales las mujeres no entraban en esta represión, ¿sí? No entraban en este poder de que entonces tú no te puedes acostar con nadie, tú tienes que responder aquí adentro en la casa y tú tienes que producir hijos. ¿Por qué cambiamos de ese pedazo en el que las mujeres hacían parte del sistema de comidas, del sistema reproductivo y del cuidado colectivo de los hijos a el sistema que estamos ahora? Dentro de las hipótesis que se tiene es que esto empezó a hacer de manera paulatinamente, porque, perdón si me extiendo tanto, pero es que siento que no puedo responder la opresión de esto sin poder hacer como una contextualización de lo que es el capitalismo y el patriarcado y cómo estos van de la mano y porque estos son como la raíz de la opresión del planeta y de la mujer. Entonces digamos que el hombre se empieza a dar cuenta, ¿sí? Vamos a hacerlo muy coloquialmente, el hombre se da cuenta que teniendo más personas a su alrededor empieza a ganar más capital y que heredar, ¿sí? Que heredar los bienes hace que más adelante cada familia vaya teniendo mucho más y más capital. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre tiene que saber que las personas que está heredando esa tierra son de su mismo linaje. Entonces, la fidelidad empieza a ser únicamente por la mujer, ¿sí? Y entonces, ella tiene que asegurarme que todos los hijos que salgan de él son míos y a ellos les va a llegar todo lo mío. También tengo que saber que los hijos que salgan de él van a ayudar a proteger el territorio que nos rodea, porque ahí también entramos a la época sedentaria, ¿sí? Y que además de eso necesito que ella cuide de estos hijos mientras yo también hago parte del cuidado del sector, ¿sí? Entonces aquí empezamos a ver cómo se empieza a crear este patriarcado y cómo contemporáneamente también empezamos a hablar de la creación del capitalismo. Por favor, espero estar respondiendo tu pregunta. Entonces, digamos que hablando de la opresión que plantea el ecofeminismo y cuál es la raíz, estamos hablando de una mezcla entre el patriarcado y el capitalismo. ¿Sí? El capitalismo realmente afecta directamente a la tierra porque, como lo expliqué antes, aquí no entiende los ciclos de la tierra, no entiende los ciclos de la producción, por lo cual explota, porque esto de bienes y servicios se ha vuelto algo necesario del hombre, del ser humano, ¿sí? Entonces, todo esto que tiene, o sea, todo lo que tenemos que comer ya no es un lujo que nos damos, sino es una necesidad básica, ¿sí? El capitalismo nos vende los lujos como necesidades básicas, ¿sí? Lo que genera que el capitalismo y en relación con el patriarcado sean los opresores principales que plantea el ecofeminismo. ¿Sí respondí tu pregunta? La primera. Sí, pero pues, o sea, lo acabo de escribir y creo que es uno de los grandes conflictos, ¿no? Que vemos hoy en día con todo el tema de la herramienta interseccional dentro de los múltiples feminismos. Y es listo, sabemos que el patriarcado, el capitalismo y la colonialidad son las tres herramientas de opresión más fuerte que no solamente oprimen nuestras cuerpos como mujeres, sino también al resto de grupos que también son oprimidos pues, por el sistema actual, hegemónico, bueno, todos los diferentes adjetivos que le hemos puesto. Pero entonces yo creo que es algo muy fuerte porque realmente no nos hemos podido poner de acuerdo o encontrar un consenso tanto analítico como histórico de qué manera se relacionan estas tres herramientas de opresión y dónde empieza la una y termina la otra. En el caso del ecofeminismo, listo, hablamos de dos de las tres, que son el patriarcado y el capitalismo, pero entonces, ¿cómo realmente podemos hacer una crítica estructural de estos sistemas de opresión cuando están demasiado juntos, tanto histórica como analíticamente, y realmente no entendemos de qué manera funciona uno y funciona el otro, cómo se relacionan? ¿Acaso esto tendría otro nombre, como los colores, ¿no? Como colores primarios que se mezclan entre sí?
o sí, o sea, yo creo que eso es un problema que como que debemos atacar desde la academia feminista, y si ustedes tienen como algún texto que habla al respecto, pues me encantaría leerlo, la verdad. No, sí. Yo quería, perdón, Dale. yo quería hacer un pequeño aporte y pues creo que aplica un poco a lo que dice Salomé, que es que el capitalismo y el patriarcado se unen en ver a la mujer como propiedad privada, en ver a la mujer como modo de producción, que fue lo que estaba explicando ahorita Liber, que también vamos a hablar en el conversatorio de feminismo marxista. Sí, yo creo que es muy importante que hagan parte de todos estos conversatorios, porque el hecho de entender, saber una mirada un poco más panorámica del feminismo, ahí puede hacer como un poco de crítica a veces cómo llegamos al feminismo, y es que termina siendo un poco individual. O sea, nos vamos por nuestra rama y nos privamos de conocer el resto, y no nos damos cuenta que realmente todas tenemos el mismo fin común, solo que cada una pelea desde los espacios, que es muy necesario, ¿sí? Y entonces, pucha, me tiró un gol o algo así. El caso es que la heteronormatividad hace parte del capitalismo y del patriarcado, y todo es un sistema súper unido que me gustaría explicar en este momento, pero me demoro. Y creo que todos los conversatorios, como los he visto que se han planeado, van respondiendo de a poquitos, porque todos van enlazados, y porque en el feminismo, ¿sí? Al igual que también yo creo que esto lo compartimos a veces con la comunidad LGTBIQ, se intenta abolir toda, o sea, quitar toda esta heteronormatividad, y se intenta acabar con el capitalismo, acabar con el patriarcado, porque todos son una alianza demoníaca, ¿sí? Son horribles. Todas están súper enlazadas. Dime. Sí, completamente, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que la pregunta de si el capitalismo y el patriarcado actúan juntos ya está fuera de la mesa, o sea, es algo que ya respondimos. Pero creo profundamente que para realmente poder atacar y reinventar, ¿no? Que esa es la otra tarea, o sea, no solamente la crítica, sino también entonces cómo hacemos para que esto acabe, ¿no? Es muy importante realmente encontrar las raíces de los mismos, y también desde sus raíces ver cómo funcionan y qué medios usan. Porque aunque están unidos, sabemos que usan formas diferentes que no le atañen a todos los sujetos políticos, ¿no? En especial dentro del feminismo, o sea, porque precisamente hablamos de esto, de que es un espacio separatista, de que los hombres no saben lo que es sentir una mujer, pero entonces también muchas mujeres feministas no saben lo que es ser una obrera, ¿no? No saben lo que es realmente sufrir la peor opresión por clase y por capitalismo, y aún así son anticapitalistas. Entonces ahí estaríamos hablando, realmente no hay un poco de hipocresía en esas dinámicas, pero no podemos ponerle una respuesta a estas preguntas, porque creo que, o sea, dentro de lo que conozco y dentro de lo poco que, bueno, como lo que me falta por aprender es, o sea, dónde podemos realmente hablar de cómo se interrelacionan, y en ese análisis también entender cómo nos afectan a nuestras cuerpos y a la tierra, ¿no? Y pues, no sé, me encantaría como tener una perspectiva ecofeminista al respecto. Ya. Pues, bueno, Liber, ¿me dejas un momentito, ya luego sigues? Dale. Lo que pasa es que se habla de que el ecofeminismo ve y reconoce que las mujeres y la naturaleza tienen opresores con una raíz en común, en este caso, una estructura de poder. Es decir, por ejemplo, se hace la relación patriarcal capitalista, esa es la estructura esa es la relación que tienen en común, es la estructura de poder, en este caso, como ya dije, patriarcal capitalista, pero no se está diciendo que, bueno, no, es solamente patriarcal, es solamente capitalista, sino que se está viendo es la raíz común que tiene, ¿sí? De la misma manera, busca trabajar acabar esa estructura de poder, acabar la estructura de poder patriarcal, acabar todo esto del capitalismo, y va trabajándolo. Liber, no sé si querías decir algo de eso. Yo tengo una pregunta, y para Salomé, sí. Esto ahorita ya tú preguntaba un poco más encasillada sobre el sujeto, cuál es el sujeto político del ecofeminismo, ¿sí? Y cómo podemos estar dentro de él sin tener un discurso hipócrita. Esa es la pregunta, más o menos. O sea, sí, en parte, pero también, o sea, como que esa es mi segunda pregunta, claro está, pero yo hablaba más de, o sea, de la necesariedad de realmente definir los límites entre
qué es lo que oprime y de qué manera oprime, ¿no? Que creo que, o sea, sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, de que ambos están relacionados, de que ambos son, de que sí, como que comparten una raíz, comparten o también como unos intereses, ¿no? Pero también siento que es necesario como retroceder un poco y decir, ¿de qué manera se interrelacionan y cómo podemos ver las diferentes formas de opresión individuales de cada sistema que nos atañe? Porque siento que si ponemos como este argumento reduccionista, no, vienen de lo mismo, nos va a ser mucho más difícil de construirlo y reconstruirlo. Pero pues esa es mi opinión personal, no sé qué ustedes qué crean. Claro que para lo que dice Salomé, sobre este tipo de opresiones de diferentes sistemas, está la herramienta de la interseccionalidad que pues usamos en el feminismo para que no seamos marginalizadas dentro de nuestro propio movimiento. Entonces creo que aquí, resumiendo, podemos continuar. ¿Qué quieres decir, María Ángel? Qué pena, yo es que me quise aquí meter porque cuando Salomé dice que, ejemplo, yo soy feminista, pero yo no he sufrido como la opresión por ser obrera, pero soy pues anticapitalista porque pues sé que eso hace parte como de la opresión a la mujer, pero no significa que sea como un movimiento hipócrita, soy como empática, no sé si de pronto yo te entendí mal, de pronto yo estoy entendiendo mal, y con respecto a lo que decía Liber, también me parece como muy importante recalcar que igual todos estos, como el patriarcado, el capitalismo, etcétera, no hay como un principio y un fin porque desafortunadamente siento que cada quien a su manera, pero creo que todos estos nos oprimen como de una misma manera, ¿saben? Como tanto a nosotras, nuestra cuerpa, como también pues a lo que venimos hablando como con el ecocapitalismo. Ecofeminismo, qué pena. Quisiera hablar. Dale, genial. Perdóname, voy a decir algo muy rápido. A mí me gustaría decirles a todas que vamos a tener un grupo de estudio también en Solecer, porque digamos que la idea de los conversatorios es como tener unas bases sobre ciertos temas en específico, sobre los enfoques o ramas del feminismo. Y la idea es que en los conversatorios, mediante textos, videos, películas o formas de documentarnos, podamos discutir más. Porque siento que la discusión que está planteando Salomé va un poco más allá y creo que es un poco compleja y siento que no se puede responder así como sí, sino que creo que se puede tomar a discusión y podemos sentarnos con libros, tinto, aromática, tal, ¿sí? Entonces, creo que podemos coger esta discusión y si les parece encontrarnos en algún grupo de estudio después de haber leído un texto, ver un video, tal, y empezar a discutir desde el principio sobre esto que se nos está presentando, que me parece también algo muy interesante. Perdón, yo quería hacer una pequeña intervención que no tiene que ver con el conversatorio, sino para recordarle a las chicas que están acá, voy a volver a mandar el formulario de la asistencia que llaman de 2 veces. Entonces es la tercera vez que lo mando, por favor, para que lo llenen, ¿vale, chicas? Para estarlas pues contactando cada vez que tengamos como conversatorios y cositas así. Yo quería responder una pregunta que hicieron en el chat y es, para ser feminista hay que ser vegana. De hecho, hay una rama del feminismo que es antiespecista, es el feminismo antiespecismo, que de hecho tampoco como que exige ser vegana, sino, digamos, tener como sí hacer cambios, obviamente, pero lo mismo pasa con el ecofeminismo, reconocer qué es lo que está pasando, cuáles son las cosas que nos afectan, cuáles son como esas raíces en común y que tienen, digamos, estas luchas en el caso digamos, las vacas, de los cerdos, la raíz en común que tienen, digamos, con el feminismo, con las mujeres, porque que si a la vaca la ordeñan, etc. Entonces, lo que se busca, así como dice una niña en el chat, tener conciencia, es eso más o menos, tener conciencia. Yo quisiera agregar algo pequeño, no con lo que yo pregunté, porque estoy de acuerdo como que es una discusión más grande, sino también es como entender un poco que no existe el consumo ético bajo el capitalismo, ¿no? O sea, como realmente el veganismo tenemos que replantearlo, no como, no, es que si me compro un cepillo de bambú y no como carne, ya vamos a acabar con la ganadería, no, no se trata de eso, sino se trata más de una decisión ética personal que algo hipócrita, porque, o sea, al final del día como que entendemos que la mayoría de daño que le hacen al medio ambiente, como todos el daño de la ganadería y los bosques y bueno, lo que podemos teorizar al respecto, son las grandes empresas que existen, no el consumidor o la consumidora individual. Y por eso creo que pues también pues sí, porque no podemos como pretender que una acción individual vaya a contrarrestar un poco el peso de pues multinacionales
Yo también quiero agregar algo. Para mí me parece que, obvio, como dijo Salomé, uno como única persona no va a contaminar como grandes empresas, pero me parece que desde nosotros mismos podríamos hacer un gran cambio. Una de las razones una de las razones por la cual la tierra se explota es por ese cultivo para darle de comer a animales que en algún momento va a estar en nuestras mesas y al final ese consumo va a contaminar y va a haber una explotación hacia la naturaleza. Obvio, es una postura ético-moral y algo personal, pero me parece que también deberíamos plantearnos sobre el veganismo y pensar que no solamente nosotros somos, o bueno, obviamente no quiero decir que nosotras seamos las únicas oprimidas porque entiendo que existen demás opresiones, pero me gustaría como que cada uno nos planteáramos que realmente no somos las únicas personas, pues, en el contexto de personas, ya metiendo todos los oprimidos, valga la redundancia, que nos oprimen, sino que también hay otros animales que los oprimen y realmente no tienen esa voz. Y deberíamos plantearnos, si nosotros podemos generar movimientos para nuestras opresiones, ¿por qué no podemos ser la voz de otros animales? Y es que realmente cuando se plantean el veganismo de, ay, pero es que yo no puedo ser vegana, realmente no es que tú te lo plantees si te gusta o no, es plantearte el sufrimiento de otros animales. Entonces ahí se las dejo. Gracias. ¿Puedo opinar? Yo quiero decir, bueno, la verdad es que no sé si lo que diga suena como muy poco argumentos porque veo que ustedes hablan con... Se nota que han leído muchísimo sobre el tema, pero la verdad yo creo que el tema de ser vegano pues va como más a lo personal y creo que, como dijo pues la chica aquí, creo que estoy un poco en contra de eso, porque sí, que una chica sea vegana no va a afectar a empresas muy grandes, pero creo que eso también tiene mucho que ver con el feminismo, y es que las personas también hablan mucho de eso, que por un grupo de muchachas ser feministas no va a cambiar el mundo, y pues en parte tienen razón, pero se trata de crear conciencia, de que por ejemplo las mujeres llevan años siendo oprimidas, de que mucho tiempo pensaron que las mujeres no tenían una mentalidad o un uso en la sociedad que no fuera a ser la mujer de la casa, la que hace las cosas. Lo mismo los animales, la gente estuvo mucho tiempo y aún estamos de que los animales son utilizados para comer, que nos tienen sentimientos o una y otra cosa. Y yo creo que pues es un poco como más de empatía y de que pues si estamos luchando por cambiar ese pensamiento que tienen nosotras las mujeres, también podríamos luchar para que los animales no simplemente sean como comida y también salvar un poco nuestro planeta. Uf, Yo quiero... Ay, lo siento, Sala. Digo algo muy rapidito y ya sigues tú. Momento que aquí se están viendo el partido. Lo que yo quiero contrarrestar con lo de Gabriela, es que, o sea, cuando las personas se plantean sobre el veganismo, que es algo personal, siempre se lo plantean desde ese placer de comerlo. Y hombre, yo no les voy a decir, para mí es delicioso comerme unas costillas de cerdo a la barbecue, pero es porque siempre que nos lo planteamos es desde el gusto y no desde el sufrimiento de otros animales, porque recordemos que no somos los únicos animales que estamos en la tierra. Y como dice Gabriela, o sea, podemos relacionar la opresión de otros animales así como la opresión de las mujeres, porque si les hablo desde el contexto de Colombia, hay una ley en la cual salen que los policías no pueden utilizar caballos porque son seres vivientes. O sea, ¿cómo nos podemos plantear que realmente los otros animales son seres vivientes? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Obviamente son seres vivientes y desde algún punto de la vida se nos negó el derecho al voto porque, ay, no, es que las mujeres no, pues, o sea, gorda, o sea, las mujeres no podrían hacer eso. Parce, o sea, piensas a una mujer en eso, tipo así imitando a las muchachas, perdón, a los muchachos que pensaban que realmente las mujeres no teníamos una gran conciencia para votar porque nos íbamos a llegar a meter en varias cosas y éramos fácil de persuadir.
y no. Y con respecto al otro puntico de, perdón por extenderme tanto, Salomé, y al otro puntico de que realmente nosotros no podemos hacer mucho siendo veganos, pues para mí me parece que sí podemos hacer mucho, porque si la población vegana crece, muchas empresas por no perder clientes van a meter opciones veganas y van a decir, hombre, metamos estas vainas porque ajá, y la gente va a decir, perdón, me estoy hablando chorreado, me disculpo. Grandes empresas van a decir, metamos cosas veganas para tener clientela vegana. Y si la población vegana crece y crece como últimamente ha estado creciendo, realmente va a haber ese punto en el cual las personas se van a plantear, así como hubo en algún momento las personas se plantearon por qué las mujeres deben tener derecho al voto, por qué el aborto debe ser legal y así sucesivamente. Todo inicia desde plantearnos. Yo estoy muy de Chicas, acuerdo ya, con Ángela, ya discúlpame, hago la última intervención, yo estoy muy de acuerdo con Ángela, porque aunque como feministas no queremos imponer absolutamente nada como el veganismo, por aquí desde la cuenta de Sorecer hay un comentario que me parece súper chévere, que es que sin conciencia colectiva el sistema jamás va a caer. Entonces creo que eso era como lo que quería aportarle al argumento de Ángela, que me pareció muy válido. Vale, muchas gracias, chicas. Yo quiero decir algo, ¿vale? De ahora en adelante, para que es muy importante su participación, pero también necesitamos un poquitico para continuar con el conversatorio. Entonces, lo que vamos a hacer es que si quieren, pueden o pedir la palabra en el chat y esperar hasta después del conversatorio para ir participando, que normalmente hacemos, pues sí es importante como a veces pequeñas intervenciones, pero seguir con la continuidad del conversatorio y al final hacemos todo, no debate, sino como ese tipo de discusión, preguntas, como el conversatorio más bien. ¿Sí me entienden? Entonces, Sí, pero, ok, entonces mejor guardo mi intervención para el final o puedo decir lo que voy a decir. Aquí como el ruido de los vecinos. Mejor sigamos para el final, ¿vale? Y esperamos a que las chicas que tienen organizado el conversatorio continúen. Perdón, no escuché nada, es que acá también está viendo el partido, ¿qué dijiste? Que vamos a continuar con el conversatorio y las intervenciones para el final. Listo, gracias. Listo, lo siento, aquí también están afuera con severa bulla del partido, así que qué pena, qué pena, qué pena. ¿Dónde estábamos? Aquí, en la ética del cuidado. Si yo me refería más como a la discusión que teníamos, si utilicé la palabra incorrecta, disculpen. Entonces aquí me gustaría hablar un poquitico sobre la ética del cuidado de Carol Gilligan, y es que entonces ella hace este texto, es una psicóloga, hace este texto debatiendo a un autor también psicólogo, que no me acuerdo el nombre, en el cual él hace un estudio sobre la moral, en el cual dice que los hombres tienen una mejor moral, que llega a una conclusión súper machista. Ella se da cuenta que claramente no es así, mira el estudio, mira los datos, y se da cuenta que el man lo que hizo fue, o sea, dice que participaron mujeres en su estudio, no participaron, participaron 5, y esas 5 duraron, no sé, 3 días de los 6 meses que duró el experimento, y sacó conclusiones supremamente absurdas. A partir de esto ella saca pues, un ensayo, una investigación sobre pues, esto que tiene que ver de la ética del cuidado, que vamos a leerla literalmente como la pone. La ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en las que nos sentimos inmersos y de donde surge un reconocimiento de las responsabilidades de los otros. ¿Qué nos dice esto? Muchas veces a las chicas se nos han exaltado ciertos sentimientos y a los hombres se les han privado esos ciertos sentimientos. Hay un discurso del capitalismo y del patriarcado súper bonito, mentiras, no es súper bonito, es horrible, que hay que separar la razón de la emoción. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que ninguna decisión de razón nosotras y nosotros la tomamos como emoción y que ese es el problema de las mujeres en todas las discusiones porque le meten emoción. Pero es imposible decir que tomamos alguna decisión únicamente desde la razón y que la emoción no queda ahí. Porque es que entonces están diciendo que como que tomamos una decisión como robots, es que eso es ilógico, ¿sí? Entonces a partir de esto lo que dicen es que hay que aprender a volver a todos los sentimientos que a las mujeres nos han privado y que a los hombres les han privado, ¿sí?
y reconocerlos todos, todas las emociones, perdón, y a partir de eso, o sea, también coger eso, ¿sí? Primero sentirlo, volver a esto, entender que todos y todas tenemos emociones, ¿sí? Que hacen parte de nuestro sentir, hacen parte de nuestras decisiones, hacen parte de todo, de todos y todas, ¿sí? Y que, esa tiene que transformarse en unas relaciones igualitarias entre todos y todas, ¿sí? O sea, ¿qué nos dice esto? Entonces, tenemos que retransformar nuestras relaciones intentando entender que todos los seres de nuestra Tierra son importantes y que hay que tener una relación con cada uno de ellos. Desde la hormiga más pequeña que encontremos hasta el rinoceronte o jirafa más grande que exista, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cada ser del planeta es un ser con el que tenemos que relacionarnos y que nos guste o no, nos estamos relacionando de alguna forma, ¿sí? Y que en el pasado nos relacionamos de alguna forma, tal vez de otra forma, ¿sí? Y que la relación que tenemos en este momento como humanos con los animales o con las personas es súper egoísta. Entonces yo veo una hormiga y ¿qué es lo primero que hago? La mato, ¿sí? Como la mujer tal, entonces pues también la veo como un sujeto inferior, le hago lo que quiero, ¿sí? Entonces, claramente que si hacemos una figura de quién es el que más tiene reconocimiento acá, pues es un hombre blanco, ahí realmente para abajo sería un poco difícil hacer ese cuadro, ¿sí? Pero podríamos terminar en una mujer indígena con características afro, ¿sí? Así como también podríamos terminar en una vaca, podríamos terminar en un cerdo, podríamos terminar en la hormiga culona, ¿sí? En cualquier otro ser en el cual no nos importa, pues porque no es lo que nosotros estamos acostumbrados a con lo que nos relacionamos. Entonces, a partir de esta ética del cuidado, del entender primero nuestras emociones y entender que tenemos que volver a relacionarnos con todas las personas y crear nuevas relaciones, con responsabilidad afectiva y con responsabilidad de que todas sus acciones afectan a otra persona, entonces podemos mejorar las relaciones sociales que tenemos y dentro de estas relaciones sociales tienen que entrar todos los seres que nos rodean. Cuidar las plantas, cuidar los árboles, cuidar los animales y tal vez a partir de eso entonces podamos mejorar este discurso que tenemos, ¿sí? Sobre lo que es el antiespecismo, ¿sí? Porque es que ya muchos lo dijeron hace poquito y es que más allá de si alimentamos o no al mercado comiendo animales, estamos haciendo sufrir animales, ¿sí? Aquí yo estoy hablando desde una posición un poco hipócrita, porque yo todavía como animales, es porque yo también estoy en un proceso de aprendizaje y de saber, bueno, yo, o sea, si dejo de comer animales, ¿qué voy a comer? ¿Sí? Y porque claramente toda la vida me han educado en que todos los días tengo que comer carne o pollo y pues claramente que esto es un proceso que me toca estudiarlo y ver porque no sé si me ven, soy demasiado flaca, a mí me da miedo una transición mala y perder peso, ¿sí? Entonces, esto es un proceso que todas y todos tenemos y que hay que irlo tomando y que hay que tomarlo también a partir de la ética del cuidado, de la responsabilidad con todos los seres que nos rodean y saber que todas las acciones que hacemos afectan en una persona o en un animal. No, perdón, en cualquier animal o ser vivo del planeta, ¿sí? No persona o animales. Es que, no sé si han dado cuenta, siempre hemos separado todas las relaciones entre hombres, entre hombre, mujer, animal, tierra, ser humano, tierra, y entonces pues termina siendo pues un discurso completamente un poco inclusivo. Entonces, bueno, terminando con esto, pues uno de los pasos que tenemos que seguir para un mejor mundo es entender que cada ser en nuestro planeta es completamente importante y que hay que volver a relacionarnos con cada uno de ellos y entender que o sea, que todos los seres de nuestra Tierra son completamente importantes, por algo es que existen, ¿sí? Y ahí hay un balance mágico que nos enseñan en biología, no sé, en octavo, y que si estudian más adelante biología o alguna ciencia que tenga que ver con esto, pues también les van a hablar sobre cómo, más a profundidad sobre cómo cada ser en la naturaleza tiene un papel que tiene que cumplir, ¿sí? Algunos no tanto, pero la mayoría sí.
Entonces sería cool terminar con esta frase. ¿Quieres leerla, Lauri? Sí, listo. Bueno, es una frase de Vandana Shiva, que es la mujer que les exponía al principio, la que es de India, y dice, el sistema patriarcal capitalista es el culpable de la crisis ambiental y socioeconómica, un orden de valores que desvaloriza, esclaviza y explota a las mujeres, cuyo trabajo en casa, cuyo trabajo en casa siempre ha sido el sostén de la humanidad. Pues ya. Esto da mucho para hablar, que realmente aquí estamos con demasiadas cosas para discutir. Les recuerdo que tenemos aquí también un conversatorio para conversar sobre el antiespecismo, donde pues las chicas van a profundizar muchísimo, sí, ya te doy la palabra, van a profundizar muchísimo más sobre esto, sobre pues el antiespecismo, también van a hablar un poquitico sobre el feminismo rojo, también vamos a hablar sobre el feminismo, el transfeminismo, vamos a hablar sobre el feminismo afro, el anarcofeminismo, ¿sí? Y pues que en cada uno también están sus sujetos políticos, pues por lo que ya antes dijo Salomé, y es que, digamos, en el anarcofeminismo, pues claramente que una persona que hace parte de la fuerza pública, pues no entra mucho, ¿no? Una mujer de la fuerza pública no es como que entre como sujeto político. Entonces, sería cool que entráramos a todos los conversatorios, profundizáramos un poquitico más las bases, cogiéramos de cada uno, porque considero que es muy importante en el feminismo no quedarnos en un solo enfoque o rama. Así, digamos, yo no entro al afrofeminismo como sujeta política, porque claramente no entro, ¿sí? Pero no por eso no puedo entrar y escuchar a alguien que tiene algo que decirme, ¿sí? Y que tiene una historia de militancia que necesita también ser escuchada. Ay, sí, ya la pongo. Bueno, chicas, les recuerdo, ya voy a estar yo monitoreando, entonces vayan pues pidiendo la palabra. Y aquí veo como un orden de chicas, entonces pregunta o aporte que tengan, yo les voy diciendo cuando empiecen a hablar, ¿vale? Apenas Liber termine de decir lo que tiene que decir. Yo ya terminé, estaba mostrando la diapositiva para que alguien le tomara un screenshot. Listo, entonces aquí revisando, primero está Salomé. Ok, muchísimas gracias por la presentación y por el espacio. Siento yo que antes de ponernos debatibles, como que es muy importante tener en cuenta que estos espacios en los cuales podemos hablar y dialogar conceptos que muchas veces no tenemos a la mano o por cualquier motivo como que no los hemos estudiado suficientes, son demasiado importantes para la construcción, no solamente del feminismo, sino del ser feminista. Y también estoy de acuerdo como que tenemos que plantearnos todas las posiciones existentes por más en acuerdo o en desacuerdo que estemos, ¿no? Entonces, bueno, mi intervención se va a dividir en dos partes. La primera es con respecto a esto último que hablaron de la exposición, y la segunda es como con el debate que teníamos ahorita a la mitad. Entonces, bueno, hay un libro que se llama Homo Sacer, que es de Agamben Giorgio, y en la introducción, pues, él habla como de, pues no tiene nada que ver con feminismo, pero me voy a retomar a unos términos que él habla que creo que son muy importantes para hablar de bioética y de la vida, ¿no? Entonces, que digamos, en el antiguo griego hay dos maneras a las que se le refería a la vida, ¿no? Una es zoe, que expresaba el simple hecho de vivir, que es común a todos los seres vivos, animales, plantas, hombres o dioses, y el otro es el bios, que es la forma o manera de vivir propia de un individuo o grupo. Y yo creo que esto es muy importante porque, digamos, en el debate bioético también está cómo legislamos los derechos animales, ¿no? Porque entonces lo que estaban hablando, o sea, dependiendo de qué tan reflejado se puede ver el humano en el animal, qué tan similar puedan ser sus conciencias, dependiendo de eso le dan más o menos derechos, ¿no? Por ejemplo, o sea, se nos ocurriría imposible comernos a un perro. ¿Por qué? Porque los perros parece que tienen alma, que tienen vida, que tienen como algún tipo de características propias de los seres humanos, ¿no? Pero nos parecería más correcto o no tan éticamente cuestionable comernos una garrapata, yo que sé, sí, como algo que es muy diferente a lo que conocemos como el bios, que es la vida del individuo como tal, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí en la bioética entonces también se plantea como, bueno, ¿cómo protegemos a estos animales, ¿no? Porque entonces
si hablamos de defender la vida y de no consumir vida, entonces no podríamos consumir plantas, o sea, no podríamos pisar el pasto, no podríamos matar un mosquito ni un zancudo, porque entre todos que comparten el SOE, que es el simple hecho de vivir. Pero entonces, ¿qué niveles de dolor y qué niveles de conciencia podemos ver? Entonces ahí como que hay unos autores que dicen, no, pues entonces los que puedan sentir dolor, pues entonces no los matamos así, y que son como algunas legislaciones que se han sacado últimamente para la ganadería, ¿no? Como que se maten a los animales sin dolor o que tengan una vida digna antes de morir y todas estas vainas. Pero entonces, pues no sé, eso es como un debate que me parece bastante interesante y que me gustaría también escucharlas a ustedes qué opinan al respecto. Y lo segundo, bueno, es un debate bastante complicado. Quiero partir por una pregunta. Es, históricamente, ¿cuál creen ustedes que ha sido el periodo en el que más personas han sido veganas? O sea, más veganos en el planeta Tierra. Ok, piénsenlo. Muy bien. La respuesta es ahora mismo. Este es el periodo histórico en el que más personas veganas existen. Y ahora, ¿cuál es el periodo histórico en el que mayor producción de carne ha existido? La respuesta es este mismo. Entonces, por más de que a mí me encantaría, o sea, de verdad, desde el fondo del corazón me fascinaría decir, no, es que no vamos a comer carne colectivamente y así vamos a acabar con la industria de carne. La verdad es que desde la primera revolución industrial y de mercado no se rige por la oferta y la demanda. O sea, la gran producción de carne podría acabar con la hambruna mundial. Ese no es el problema. El problema es que, sin importar la demanda como tal, lo que van a hacer los grandes ganaderos y las grandes empresas es hacer la mayor cantidad de producción de carne posible de la manera más fácil y más económica para aumentar la plusvalía, porque el problema no es la producción de carne, sino que quieren acaparar dinero, ¿no? Entonces yo creo que eso de que si todos nos ponemos de acuerdo, un granito de arena, es falso, porque si fuera real, o sea, un movimiento tan grande del veganismo como el que existe hoy, ya habría tenido algún tipo de, pues, de afectación en el mercado y vemos que aunque sería encantador e ideal, no es real. Y lo otro, sobre la hipocresía, ¿no? Entonces, como, no, es que tenemos que generar empatía, es que tenemos que ver, a las mujeres también nos decían que no podíamos votar. Yo entonces ahí creo que hay que hablar de unos niveles de qué es lo que realmente te puede hacer ecofeminista o antiespecista y qué es lo que realmente te puede hacer feminista o no. Porque entonces también vemos como una serie de discursos de quién es la verdadera feminista, ¿no? Entonces, no, es que yo soy más feminista, es que yo, o yo estoy muy en desacuerdo con esto, ¿no? O sea, se estoy planteando porque es algo que lastimosamente existe, ¿no? Entonces es como, pero es que tú ya leíste esto, pero es que tú, ¿por qué sigues escuchando a este artista que ha hecho estas cosas? Pero el otro día te vi contar. Y es como una lucha que no tiene sentido y que termina destruyendo más de lo que construye. Y entonces creo que es un poco lo mismo con el tema vegano de, entonces tú comes mantequilla, no, entonces ya no puedes ser ecofeminista, entonces ya crees que las vacas deben ser explotadas, entonces yo creo que no se trata de eso y que tenemos que generar matices para no caer en estos totalitarismos que terminan como desviando la discusión, porque entonces, digamos, yo creo que el proceso de construcción no es lineal y no puedo Perdón, decir que estoy... disculpa un momentico. Me gusta mucho tu aporte, pero quiero recordarles algo a las chicas y a todas que se me olvidó, perdón. Para continuar la discusión y para continuar con el debate, procuremos que nuestros aportes y preguntas o lo que tengamos que decir sean de 1 minuto para que todas tengan la oportunidad de hablar. Muchas gracias. Dale, continúa, Salomé. Ya, pues, termina lo que tienes que decir. Y para las otras chicas, porfa, que los aportes sean de 1 minuto, ¿vale? Ok, sí, lo siento, no tenía en cuenta que había un rango de tiempo, por eso como que me extendí un poco. Igual es un tema bastante complejo, pero bueno, voy a intentar ser lo más concisa posible. Y es que, entonces no pueden, por ejemplo, si una mujer que se autodenomina feminista sigue siendo amiga de un abusador que es ampliamente conocido como tal, entonces ya podemos hablar de que esa mujer no se puede autoconsiderar como feminista. Pero creo que una mujer que, por ejemplo, aún sigue escuchando, yo qué sé, no sé, algún artista que le guste y que no lo haya podido dejar porque tiene como algún apego emocional al mismo, podríamos decir que esa mujer no es feminista. Entonces yo creo que es un poco similar con lo de el vegetarianismo y el veganismo, como realmente no podemos decir que no valoramos la vida de los animales según cómo los consumimos, porque nuestro consumo no tiene un efecto directo en sus vidas y en la calidad y dignidad de las mismas, sino es el capitalismo, como lo puse en el primer punto. Entonces sí, ese es mi aporte. Gracias. Vale, muchas gracias. No sé si las chicas que son anfitrionas tienen alguna
respuesta o continúo con la palabra? Yo Uy, quiero yo decir primero algo. me gustaría que las Aquí dilo tú chicas... primera. No, 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 Primero no, que no. digas. Yo les aviso, cuando pidan la palabra, yo les aviso para que empiecen a hablar, ¿vale? Para que no nos estemos interrumpiendo. ¿Qué ibas a decir, Liber? No, igual o sea, yo tengo harto para responder ahí, pero sí me gustaría que pudieran hablar todas, obviamente dentro del tiempo que se tiene, para no tener que estar respondiéndole a una por una por una. Dale, claro. Entonces ahora sí, la palabra es para Angie Herrera. Ok, bueno, buenas noches a todas. Bueno, quería hacer un aporte de algo que leí hace algún tiempo, no recuerdo hace en dónde. Pero bueno, teniendo en cuenta como la relación de la mujer con la naturaleza, ¿no? Pues como que es la más cercana a esta, ya que es como la productora, pues, de más vida. Obviamente sin nosotras, pues, llegaría un punto en que la vida se acabaría simplemente. Teniendo en cuenta eso, entonces también leí que el feminismo, el ecofeminismo, también en cierta parte como que em, entraba a discutir sobre cuando el patriarcado como tal, digamos ya la ciencia y demás, quiere como manipular nuestros cuerpos. Un ejemplo de esto, muchas mujeres denunciaban que los anticonceptivos estaban siendo como manipulados para la satisfacción masculina. Entonces creaban como tipos de efectos secundarios para este mismo. También de lo otro que iba a nombrar era pues buscar como una ginecología alternativa que no manipulara nuestros cuerpos. Entonces, pues esto me parece muy interesante porque si quieren meter inclusive con lo que decía Libertad al principio, pues, de la propia naturaleza de nosotras. Entonces, pues ese era como mi aporte. No sé pues si alguien quiere como responder o algo así. Muchas gracias por tu aporte, Angie. ¿Alguna de las dos chicas? Liber dice que al final responde. Lau está bien, listo. Entonces la palabra es para Gabriela. Vale, yo pues la verdad no voy a como abarcar cada tema, sino que creo que todo de lo que hemos hablado en este momento se basa como en pirámides y pues como dijeron, perdón, todo se basa como en pirámides que se han impuesto desde hace muchísimos años, como por ejemplo lo de la mujer, de que el hombre era la cabeza del hogar y el hombre era la persona con más mando y con más cosas. Así es básicamente todo en la vida, así no nos guste. Y es que, por ejemplo, en los animales, como dijeron ustedes, los perros, que porque son nuestro pollo y es normalizado tenerlos como mascotas, son, o sea, pensar que nos vamos a comer un perro es increíble, es súper fuerte, pero tomar, perdón, tengo como mucha pena, pensar que vamos a comernos una vaca o alimentos que comemos a diario es súper normal. Entonces, pues la verdad creo que todo está organizado como en pirámides que tenemos que esperar muchísimos años. O sea, yo sé que las chicas veganas quieren que esto cambie ya, pero así como el feminismo, esto ha sido algo, un paso a paso de mucho tiempo. Y para eso tenemos que cambiar como la pirámide que tiene la gente de pensamientos, que la mujer es la sensible. Las mujeres en las peleas son las que lloran. Las Perdón, mujeres son las que manipulan y eso. ya tiempo, entonces para que concluyas ahí, por favor. Vale. Entonces creo que eso es principalmente algo que toca cambiar del todo y eso sería un cambio genial en todos los temas que estamos hablando, que es cambiar la pirámide de importancia que tenemos en la vida, con los animales, con las personas, con el sexo de que la mujer es la sensible, el hombre es el fuerte, cambiar todo esto, pero pues esto es un proceso, la verdad, muy grande. Y listo. ¿Ya ahí concluyes? Sí, la verdad, sí. Dale, muchas gracias por tu aporte. No te preocupes, créanme que la pena no existe acá. Aquí estamos es para hablar, niñas. Todas estamos aprendiendo. La palabra va para Gildis. Empiezo a correr el tiempo. Bueno, yo lo que quería agregar era más como la
que había dicho la niña Salomé, acerca de en qué momento de la historia había más veganos. Bueno, esto no está tan relacionado, pero sí es más como del vegetariano, que antes de la colonización muchas de nuestras tribus no consumían carne, sino que es después de la llegada, por ejemplo, acá en mi tribu, de la llegada de los españoles, que se comienza con lo del pastoreo, no sé, pero en fin, el tiempo es muy poco para poder explicarlo. Otra cosa era que quería contextualizar acerca de la situación de las mujeres en India o de las poblaciones más vulnerables indígenas. Por ejemplo, el capitalismo crece, crece y crece, pero deja atrás a las mujeres, en especial a las poblaciones vulnerables. ¿Por qué? Porque son mal remuneradas o no son remuneradas por su trabajo. Así que pues, es muy corto poder explicar todo esto, pero quería agregar simplemente esto. Muchas gracias, Gilis. Liber, ¿vas a decir algo? Sí, iba a decir algo súper corto. A mí me gustaría que este tipo de discusión de antiveganismo, perdón, de especismo, antiespecismo, de cómo tenemos que alimentarnos, etc., se guardara para para el próximo conversatorio por dos razones. La primera, creo que es importante también escuchar antes de esto un poco de perspectiva de personas que han estudiado harto este tema, que han vivido, que lo viven, ¿sí? Y que tienen un poco más, o sea, tienen muy buen, no un poco, no, tienen mucho conocimiento sobre esto y tienen un conocimiento súper cool sobre esto, para que podamos seguir con esta conversación de lo que es si comemos animales o no, si eso es feminista o no, o totalitarismo o no sé, ¿sí? Me gustaría que esta conversación se trasladara para el otro sábado, en el cual vamos a tener un espacio especial y específico para esto, ¿sí? Y porque yo realmente no tengo la capacidad tampoco para poder responder a todo lo que tiene que ver con si comemos animales o no, o qué tiene que ver esto con lo otro, porque yo todavía estoy en un proceso de construcción y de aprendizaje en este tema. Es más, voy a estar de espectadora en el otro para poder aprender un poquitico más, ¿sí? Entonces, me gustaría que lo hiciéramos en el otro sábado y que si vamos a aportar en este, pues hablemos del ecofeminismo, ¿sí? Y lo otro que iba a decir es que, o sea, que lo quería decir desde hace rato, es que sí es verdad que antes el hecho de comer animales era algo como, ay, ya por fin puedo comerme una vaca, después de haber comido muchas verduras y papas y yucas y etc., ¿sí? O sea, no era algo tan común comer carne de animales, esto es algo que nos estamos dando de lujo ahorita, ¿sí? Entonces es algo que podemos tener, pero por favor, para el otro sábado. Vale, Lau, ¿vas a decir algo? Continúa con la palabra. No, pues estaba esperando para hablar al final y pues de paso dar la reflexión, entonces pues no sé si las chicas tengan algo más por decir. Dale. Ay, Sí, pero estamos todavía con la palabra, Ángela, qué pena, es que hay varias chicas que también ya la pidieron desde hace rato, entonces me gustaría seguir con ese orden. Veo aquí en el chat que María Fernanda Otero tiene una pregunta, no sé si ya la escribió por el Sí, chat. hola. Bueno, primero que todo, gracias a todas. No sé mucho de ecofeminismo, es la primera vez como que estoy rodeada de personas que sí saben, pero una de las chicas mencionó algo que pues me interesó bastante, no sé si se escucha bien, eh, que era sobre la heterosexualidad obligatoria, más o menos eso, em, y cómo eso beneficiaba al capitalismo. Entonces, no sé si me podrían explicar mejor esa parte, porque, o sea, como que sí entiendo que dentro del sistema socioeconómico del capitalismo beneficia demasiado el papel que desempeñan eh, las mujeres dentro del rol patriarcal, pero pues no sabría muy bien cómo explicar la relación directa de esta, por decirlo así, heterosexualidad obligatoria con el ecofeminismo y cómo puede ser como una resistencia ante esto. Yo creo que puedo responder esa palabra un poco porque entiendo todo lo que me hablas de la heterosexualidad compulsiva, por decirlo así, o obligatoria, que viene a ser todo esto de que a las mujeres se nos da para intentar
como ser ese tipo de deseadas por los hombres, de buscar esta aprobación masculina, de todas estas cosas. Y entiendo completamente a lo que te refieres de cómo se relaciona con el papel de la mujer en el patriarcado, o bueno, en el capitalismo y todo esto, siendo la mujer vista por el capitalismo y por el patriarcado como propiedad privada y modo de producción. Entonces siento que pues esto de la heterosexualidad, así que digamos, o sea, yo como mujer lesbiana he vivido, entonces que es como esto de que tú quieres así como que no te cabe en la cabeza que no puedes estar con un hombre, no te cabe en la cabeza que haya otra opción porque siempre te han metido desde que estás pequeña, no es que tú tienes que tu esposo, que tu novio, que tu cosita, que te vas a casar y vas a tener hijos y cositas así, entonces sí entiendo completamente. Creo que se puede ver más bien esto desde el feminismo lésbico o se puede ver también, claro que como en el ecofeminismo se habla mucho del patriarcado y del capitalismo en la misma forma en la que se habla del feminismo marxista, podemos ver mucho eso y creo que ahí sí se puede relacionar bastante. Entonces no sé si ahí respondí tu pregunta. Uy, yo quiero agregar ahí algo y es que yo dije que tenía que ver con lo heteronormativo, pero no creo que tenga mucho que ver, o sea, cuando me refiero a heteronormativo es todas las reglas impuestas de cómo tiene que verse, o sea, verse una persona desde todas esas reglas heteronormativas. No me refiero directamente a la heterosexualidad impuesta, porque siento realmente que no tiene, o sea, que si le busco una relación, sería una relación un poco rebuscada de la heterosexualidad impuesta y el ecofeminismo. Siento que esto de la heterosexualidad impuesta no entra acá, pero entra en otras ramas del feminismo. Ah, ok, pues es que, qué pena. Yo pues lo había entendido como de alguna forma de que esta, digamos, heterosexualidad beneficiaba de alguna forma al sistema capitalista en, digamos, la relación con la reproducción y los roles de cuidado de casa y todo esto, y pues, digamos, es como trabajo gratis. A lo mejor lo estaba como relacionando de esa manera, pero pues también. Sí, creo que es No, una forma buena de relacionarlo, puede ser así. Entonces, Elior, ¿ibas a decir algo o continúo? no, si quieres continuar. Dale. Ahora sí, Ángela, tienes la palabra. Ya puedes hablar. Ángela Giselle Arias López. Ángela, ¿ibas a decir algo? Ok. Michelle Almargo tiene la palabra, tiene una pregunta. O sea, tenía una pregunta, también tenía como que un contexto basado en el consumo de la carne. No sé cómo está en Colombia, pero aquí en Ecuador, como dijo, habla una chica del trabajo mal remunerado de los grupos más sensibles. Aquí, por ejemplo, tenemos a los grupos indígenas que sus trabajos, como no se les ha permitido tanto la educación, son tanto la agricultura como la ganadería. Entonces, si se dice que se quiere bajar el consumo de la carne y la agricultura no está bien remunerada, ¿de qué va a vivir la gente? Entonces, esa sería mi pregunta y el contexto que quiero dar, porque, o sea, sí sería bonito, sí que hay que se baje el consumo de la carne y todo eso, pero hay que darnos cuenta que qué va a pasar con los grupos vulnerables y la mayoría de estos son mujeres indígenas que casi no se les toma su opinión. Eso sería. Dale, muchas gracias, Michelle. Creo que como ustedes saben que el límite de los conversatorios son de 1 hora y media, ya nos pasamos. Voy a tener la palabra, se la voy a dar a las últimas tres chicas. Primero, Laura Valenzuela. Por eso les pedía que pidieran la palabra rápido en el chat. Laura Valenzuela, ¿va a decir algo? Sí. Dale, linda. Bueno, como aporte, no sé, ahora me perdí, pero creo que es para Salomé o para Ángela, de lo que decían, que es que tal vez nosotros no nos damos cuenta de pues lo que le hacemos a los animales, porque somos en una burbuja de privilegios, como en muchas cosas del feminismo, que por ser blancas, que por ser, por cumplir las heteronormativas o algo así, o por ser cis, simplemente estamos en una burbuja de privilegios que no podemos ver cómo sufren las personas, pues porque no lo
no lo vemos o no contactamos directamente con la presión. Entonces yo pensaría que pues nosotros como humanos, como la raza humana, estamos en una burbuja de privilegios porque pues nosotros no vivimos o no podemos sentir lo que siente un animal y por eso muchas veces somos cegados y por eso hacemos lo que hacemos, que lo mismo que decían que se explotaban a los perros pues para tener crías, para colocarlos a producir, o lo mismo que se prueban, se testean cosas en animales, lo mismo del veganismo, de consumir animales. Entonces pues mi aporte es ese, de que nosotros Perdón, ser privilegiados. puntos, por favor. Ok, entonces ya estaba igualmente concluyendo. Al ser privilegiados, pues tal vez no nos damos cuenta y por eso debemos de construirnos. Listo, muchas gracias. Gracias. La palabra la tiene María Celis. Bueno, la verdad, pues en ese momento que escribí la pregunta era para algo de lo que estábamos hablando con Salomé, pero ya que tengo la oportunidad, creo que puedo responder a la de Michelle. Y pues yo opino que, para hablar de un cambio y qué va a pasar con las personas que se dedican a la ganadería y a todas estas cosas que pues están directamente pues perjudicadas. Eh, es un poco tenso porque tendríamos que abarcar directamente lo que es el sistema capitalista, porque no podemos hablar un cambio así, porque no podemos decir como, ay, bueno, cero ganadería ahora mismo, porque directamente pues se afecta, ¿no? Entonces tendremos que mirar más allá, que sería en este caso pues el sistema económico y ese capitalismo, ¿no? Lo que yo propongo sería, pues es que para tener un cambio de un sistema capitalista a un comunista, pues a uno comunista, pues sería algo un poco difícil. Tiempo. Pero, ¿dime? ¿Alguien habla? Sí, te decía que tiempo para concluir, ¿dale? Bueno, ya lo último, pues yo creo que tendremos que atacar directamente al capitalismo para que, por ejemplo, las grandes industrias dejen de poseer lo que son las empresas, ¿sí? Lo privado. Ajá, porque no podemos hablar de un cambio y dejar a las personas que sí pueden estar, no sé, pues con un problema si se deja este oficio de la ganadería. Y pues ya eso es todo. Muchas gracias. La palabra la tiene María Ángel López. Y ya, ella es la última chica que tiene la palabra. Gracias. Bueno, yo de verdad creo que lo que voy a opinar va a estar un poco fuera del tema, pero se me hace muy importante aclararlo y es que apenas Salomé habló, hizo como referencia a que normalmente las feministas tendíamos a imponer y creo que antes en mi anterior intervención creo que intenté dejar muy claro que como feministas no queremos imponer nada porque no sé si vieron por lo menos el debate de Kika Nieto. Las chicas que no eran feministas tenían la impresión de que las feministas le imponíamos a otras mujeres el aborto porque sí, o sea, usted no puede quedar embarazada porque simplemente tiene que abortar. Entonces es muy importante, bueno, igual no solamente como a la referencia de Salomé, sino a todas, como mantener muy claro que creo que el feminismo no quiere imponer nada, entonces no como porque si no comas carne no puedes ser ecofeminista. Yo como carne y soy ecofeminista porque no puedo hacer la transición. Pero creo que sí es muy importante aclarar que como feministas no nos queremos imponer nada, sino que el feminismo creo que a todas nos pudo abrir como los ojos a cuestionarnos como cada acto que hacíamos y por qué lo hacíamos. Y no, si el debate de Kika estuvo pésimo, pero creo que sí es importante como dejar claro que ni las chicas que hablaron, que me pareció muy teso hoy toda la charla, ni como tal lo que habló por lo menos Angélica, pues fue como cuestiones de imponer, sino más como de, pues, de cuestionarnos Perdón, el hecho de... hay tiempo para que concluyas, por favor. Ya, listo, concluyo. Como cuestionarnos el hecho de, pues en el caso estábamos hablando sobre los animales y demás, creo que el feminismo como en todo lo que, en todos los temas que toca, creo que es como para cuestionarnos y no como por el simple hecho de imponer algo. Eso era todo y quería decirles que la charla estuvo muy, muy buena. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias. Antes de que las chicas concluyan, quiero decirles que muchas gracias a las que pidieron la palabra y las que participaron. Es bastante importante. Disculpen no darles las palabras pues darle la palabra a tan pocas chicas, pero es que muchas hablaron y como somos tantas, por eso pues la próxima vamos a dejar yo creo que más tiempo para aportes y para discusión. Entonces ya las chicas van a concluir. Bueno, listo, chicas. Yo quiero, pues más que eso, dar como una pequeña reflexión. Y es precisamente que estas charlas son para educarlas. El feminismo como tal es para deconstruirnos. O sea, vamos deconstruyendo ciertos ideales que tenemos. Entonces, pues hay muchas cosas de las que ustedes hablaron que creo que de verdad tendremos la oportunidad de abarcar en próximas ocasiones. Temas que la verdad yo quisiera decir como dos puntos claves: privilegios y empatía. Una frase como muy ya trillada probablemente es que no dejar que el privilegio le nuble a uno la empatía, pero es que es muy cierta. Muchas veces, digamos, en términos de veganismo, en términos capitalistas y en muchos términos se puede utilizar esta frase, y es porque más allá del ecofeminismo y de que ustedes hablaban de sujetos políticos y más allá de todo este tipo de cosas, es ver las luchas que, bueno, las que muchas veces no, digamos que no hacemos parte. Libertad, por ejemplo, decía, bueno, no soy parte del veganismo, pero estoy construyendo, me estoy aprendiendo. Entonces es precisamente esto, es no dejar que los privilegios de uno le nuble la empatía y tener conciencia, una vaina muy importante. También lo de los pequeños cambios y las acciones individuales. Yo creo que nosotros nosotras no estaríamos en el lugar en el que estamos si alguien no hubiera tenido esa pequeña acción de iniciar con el feminismo, o si alguna mujer no se hubiera planteado y hubiera reunido a las masas. Entonces es no dejar de lado eso de las pequeñas acciones, de los pequeños cambios y de los cambios individuales, porque pues así es como logramos llegar hasta el día de hoy. Y pues nada, chicas, espero que les haya gustado mucho esto del ecofeminismo, que les hayamos pues como resuelto sus dudas y que en próximas ocasiones pues podamos tener estos debates y estos pequeñas conversaciones tan importantes y que les ayudan también a resolver todo lo que ustedes piensan. Liber, yo no sé si tú quieras decir algo. Sí, voy a terminar diciendo que hay preguntas que claramente que no se pudieron resolver ahorita, y una de esas preguntas fue una que, no me acuerdo el nombre, pero que dijo que habló sobre el problema sobre dejar de vender carne en Ecuador, ¿sí? Y creo que, o sea, claramente no puedo responderlo, ¿sí? Porque creo que tendría que dar una solución. Y me parece muy, muy complejo dar una solución a esa problemática, por lo que las vuelvo a invitar a estar en todas estas conversatorios que tenemos de antiespecismo para que podamos resolver estas dudas que tenemos el día de hoy. Entremos al de anarcofeminismo, al del feminismo rojo, ¿sí? Al de todos estos tipos de feminismos que también nos plantean una perspectiva de cambio del sistema, ¿sí? Y ahí también podemos, hasta el final de todos los conversatorios, ir sacando nuestras propias conclusiones, ir debatiéndolas, ir viendo tal vez cuáles soluciones le damos a todos estos problemas, ¿no? Me parece cool que lo hagamos ya después de conocer un poquitico más sobre todo. Yo pues, también voy a estar aquí aprendiendo con ustedes e informándome un poco más, porque hay ramas que yo no conozco mucho o enfoques, y pues voy a conectarme acá también para escuchar a mis compas. Así que muchas gracias por estar aquí. Vale, muchísimas gracias a todas las chicas que entraron. La verdad me llama mucho la atención que tengan aportes, es muy importante y es muy chévere, y realmente pues lo siento por cortarlas en este momento, pero el límite como tal de los conversatorios son de 1 hora y media, para que 1 hora sea así de exposición y media hora sean de discusión y de aportes, pero pues ahí ya lo vamos a cortar para pues no ser injustas con las demás chicas. Les invito igualmente a participar en los próximos conversatorios que vamos a tener. El próximo que tenemos, que vi que a muchas chicas les llamó la atención, es el de antiespecismo, feminismo antiespecista, y después seguimos con una charla de afrofeminismo. Entonces, para que tengan ahí en cuenta, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por sus aportes, por todo lo que participaron, muchísimas gracias a las chicas que expusieron, a Libertad y a Laura, les quedó muy lindo, me gustó bastante. Y nada, chicas, muchas gracias por entrar a este espacio que tenemos de discusión y de aprendizaje feminista colectivo, que lo tenemos nosotras juntas, que es algo muy lindo. Y ya, yo creo que ahí ya podemos concluir todo lo que pues hablamos, y me despido de ustedes, nos despedimos de todas, y nos vemos en el próximo conversatorio. Muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz día.